Bueno, Fabio, primero vamos a recordar quiénes están y quiénes no. Recuperas a Pablo Crespo y a Martín después de que cumplieran sanción, y de los que están o estaban lesionados, ¿recuperas a alguno? Bueno, a Pablo antes sigue con molestias, entonces no podrá ir a partida. Mário Couceiro también no irá para el partido por problema de espalda, creo, o de un golpe. Alisson, el brasileño, tampoco estará. Y a priori, y Martín tenemos que ver, porque Martín quedó con la muerte de la abuela, se marchó, estuvo muchos días sin entrenar, no anda a tope, y mañana decidiremos si igual o si viene o no. Jordan, que también ha habido algunas molestias, ¿todavía está? Sí, Jordan lleva algunos problemitas en el entrenamiento, pero yo espero que contar con él, porque es un jugador importante y cuanto más minutos tenga en sus piernas, mejor para nosotros. Bueno, supongo que ya sabrás que, bueno, ya lo decía el propio entrenador, ¿no? Y también me lo comentaba Pato, que por algo vive allí. El campo está muy mal, no sé hasta qué punto puede condicionar el planteamiento que hagáis, y incluso la alineación, de optar por un perfil de jugador diferente, porque bueno, eso, el campo está francamente mal. Sí, yo estuve allí hace 15 días y el campo estaba bastante mal, y después hubo sábado y domingo hubo partido allí pasados, entonces el campo estará peor todavía. Lógicamente entrenamos el plan A y el plan B, y allí decidiremos, llegaremos allí, miraremos el campo y o el plan A o el plan B pondremos en práctica para tratar de ganar los 3 puntos, pero lógicamente Compostela va con la idea de intentar ganar los 3 puntos y a ver si somos capaces. Un planteamiento de 5 defensas también puede ser factible por el rival, por el campo. Bueno, con la vuelta, con Crespo ahora pudiendo jugar, es viable, pero como te dije, hubo plan A, hubo plan B, y con uno de los dos, dependiendo de cómo se encuentre el campo, decidiremos. El staff técnico se decidirá en reunión, pero los jugadores saben cómo queremos que juegue, de una manera o de otra, con unos efectivos o con otros, y eso no es ninguna excusa para si después no ganarmos. Vamos con la intención, con las dos maneras de jugar, con la intención de ganar, y lógicamente es un partido difícil, y principalmente con el campo como está, ¿no? Después de ganar el otro día, y también cómo se ganó, ¿no? Insistiendo hasta el final, consiguiendo el premio en el 94, después de enviar los balones al palo al principio, ¿no? De empezar muy bien y bueno, de encajar el gol en una jugada que ya comentamos el otro día. Ha sido distinta la semana, ves a los chicos, bueno, pues con el ánimo que siempre da a ganar, pero también conscientes de que hay mucho que mejorar todavía. Sí, la verdad que sí, que cuando ganas sacas ahí una mochila de atrás, los entrenamientos fueron mejores, la gente va asimilando los conceptos, o automatismos que venían de atrás van se perdendo y la cosa va fluyendo. La verdad que fue una semana buena de entrenamiento, y espero que corresponda a la semana de entrenamiento en el domingo, en el partido, que hagamos un buen partido y consigamos los 3 puntos, ¿no? Dijiste que, bueno, estuviste allí hace 15 días, ¿no? Viendo a Lourenço, que no ha sumado ni un solo punto, pero que ha perdido los 2 partidos por un gol. El último lo perdió también en el tiempo añadido, después de estar mucho tiempo con 10 por una expulsión. Un rival que, hombre, es la tercera jornada, pero bueno, cuando estás ya 2 partidos no sumado, que tendrá también un poquito esa ansia extra, ¿no? Y más allí en su campo, en su casa, ante su afición, por ganar el partido, que lo va a poner muy difícil seguro. Sí, Compostela es el equipo grande de la categoría, por su historial, y ellos necesitan ganar, ellos están presionados, es un equipo muy bien entrenado. Otro día iniciaron mal el campeonato, pero al final del partido contra el Rayo Cantabria le apretaron y fue complicado sacar los 3 puntos de allí, y domingo no será diferente, pero nosotros
analizamos como juegan, o que tenemos que mejorar, y espero poner en práctica el domingo para poder superar un rival que está complicado, es complicado, principalmente con el campo, con la manera que juegan y por el bien entrenado que están, pero yo confío en mis jugadores y ojalá que consigamos los 3 puntos. Ok, pues ojalá así sea. Venga.